Bueno, la reactancia de la máquina síncrona. ¿A qué hace referencia? Nosotros, a ver, ya conocemos algunas reactancias, ¿no? ¿Cuál reactancia conocemos? Y conocemos la reactancia por reacción de inducido y conocemos la reactancia debido a los flujos dispersos, ¿está? Recordemos de que, ¿qué es lo que eran esas reactancias? Bueno, es una oposición que le hace, ¿no es cierto? Una oposición que se hace la propia máquina, ¿verdad? Por ejemplo, la reacción de inducido es una oposición que le hace el inducido al inductor, ¿verdad? Bueno, entonces, esto que vamos a ver ahora son reactancias que aparecen bajo ciertas condiciones. Bueno, ¿bajo qué condiciones? Bueno, por ejemplo, cuando se conectan y desconectan grandes cargas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esa conexión o desconexión de ese gran consumo produce, ¿no es cierto?, un efecto sobre el generador, ¿verdad? Produce, claro, de repente está una carga conectada y de repente se desconecta. ¿Y qué es lo que pasó? Toda esa corriente, toda esa energía que estaba entregando el generador, de repente la tiene que dejar de generar, ¿verdad? Entonces, ahí sucede o al revés, ¿no es cierto? Cuando se conecta una gran carga, estaba generando poca energía, se conecta una gran carga y de repente tiene que comenzar a generar, ¿no es cierto?, mucha energía. Bueno, entonces, ante esas situaciones, la máquina reacciona. Ya vamos a ver de qué forma, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, el caso A, tensiones transitorias. Cuando se produce la regulación de tensión a régimen permanente, ¿por qué es regulación de tensión? Y bueno, porque recordemos que si se modifica la carga, el estado de carga, el factor de potencia de la carga, bueno, tenemos que modificar la corriente de excitación para que se modifique la FEM, para que la tensión se mantenga constante, ¿verdad? Bueno, ahí también se producen variaciones en la máquina, pero ahí, digamos, la reacción es poco, o sea, el fenómeno que aparece es pequeño. Pero la peor de todas, que es la que vamos a analizar, es cuando se produce un cortocircuito. Cuando se produce un cortocircuito en el generador, ahí vamos a ver que realmente aparece sobre la misma máquina, aparecen reacciones que se oponen a ese cortocircuito, ¿sí? Todo esto está basado pura y exclusivamente en la ley de Lenz. Está la ley de Lenz. ¿Qué decía la ley de Lenz? Que la fuerza electromotriz inducida siempre se opone a la causa que la produce, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a analizar, ¿verdad? Un generador, el caso C, potencia del sistema bajo condiciones de falla. Vamos a analizar una condición de falla, la peor condición de falla que puede tener un generador, que es un cortocircuito trifásico a la salida de sus terminales, ¿sí? O sea que a la salida del generador le hacemos un cortocircuito trifásico, ¿eh? Bueno, esa es la peor falla que puede tener ese alternador o generador. Entonces, para eso, vamos a ver cómo reacciona el generador ante ese cortocircuito. Y bueno, y esa reacción que va a tener ante ese cortocircuito, lo vamos a modelar a través de reactancias que son similares al modelo que hicimos, ¿no es cierto?, cuando vimos la reacción de inducido y cuando vimos los flujos de dispersión, ¿verdad? Que el modelo eléctrico de ese principio, ese fenómeno físico, estaba, ¿no es cierto?, estaba modelado a través de una reactancia. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por eso hablamos de las reactancias de la máquina
Entonces vamos a analizar ahora qué es lo que sucede en el cortocircuito. Bueno, para eso vamos a tener que recurrir, ¿no es cierto?, a conceptos que ustedes vieron de cortocircuito en electrotécnica, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un oscilograma de una corriente de cortocircuito en una de las fases. Recordemos que estamos hablando de un cortocircuito trifásico. Es el peor cortocircuito que puede tener, ¿sí?, un generador. El estudio o el análisis que vamos a hacer es un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo del fenómeno y vamos a ver cómo ese fenómeno físico lo representamos a través de parámetros eléctricos, ¿verdad? Bien, no cuantitativo, no a través de números, sino que simplemente observar el fenómeno físico y observar cómo reacciona la máquina ante ese cortocircuito. Bueno, acá tenemos un oscilograma. Este oscilograma que tenemos es un oscilograma de un cortocircuito cualquiera, ¿sí? Un cortocircuito en una fase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, tenemos que ahí aparece, ¿verdad? En un primer instante aparece una corriente de cortocircuito y esa corriente que es, digamos, en un momento, en un primer principio, toma el valor más grande y a partir de ese valor de corriente de cortocircuito, que es grande, comienza a atenuarse. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí aparecen todas las oposiciones que le hace la máquina a ese cortocircuito, ¿sí? Bueno, el oscilograma, ¿no es cierto?, va alternando a través de quién. Y bueno, va alternando a través de una corriente continua. Esta CD que aparece ahí es una corriente continua y todo el oscilograma, ¿no es cierto?, esa corriente alterna, que es un cortocircuito, una máquina de corriente alterna, entonces va oscilando a través de esa, ¿no es cierto?, esa corriente continua. Bueno, así es como se genera un cortocircuito y así es como se representa, así es como queda representado. Bueno, sí, tenemos ahora que estamos hablando de un generador trifásico, ahí tendríamos los tres oscilogramas de las tres corrientes de cortocircuito en las tres fases. ¿Está? En las tres fases. O sea que las corrientes que vamos a tener de estos oscilogramas están desfasadas 120 grados entre sí. Si tomamos acá para un mismo tiempo, un tiempo t en una fase, el mismo tiempo en la otra y el mismo tiempo en la otra, la suma de esas tres corrientes en ese instante de tiempo va a valer 0. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, que es un cortocircuito trifásico y como la máquina, las fases, ¿no es cierto?, lo que tenemos, los bobinados que tenemos en cada una de las fases y es el mismo, y lo que tenemos en el rotor es lo mismo para cada una de las fases, por eso que esas tres corrientes van a ser iguales y desfasadas 120 grados entre sí. Bueno, muy bien, ahora analicemos vamos a meternos en el fenómeno. Para eso tenemos que hablar de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito. ¿Qué es lo que es la componente simétrica? Bueno, es el estudio de ese oscilograma en donde ahora la corriente, esa corriente continua, esa componente de corriente continua, la vamos a representar sobre el eje de los tiempos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahora el oscilograma, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener que esa corriente va a ir oscilando alrededor del eje de los tiempos. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, es más simple ahora poder analizar el fenómeno, este fenómeno de cortocircuito. Bien, esta componente simétrica de la corriente de cortocircuito va a tener tres componentes, ¿sí? Va a tener tres componentes, ahora ya vuelvo sobre esto, a explicarles, ¿no es cierto?, eso del principio, ¿no es cierto?,
que va a aparecer el principio físico, por qué motivo la corriente se va atenuando y todo eso. Bueno, acá tenemos la componente simétrica, se divide en 3 periodos de tiempo. Un primer periodo de tiempo que son algunos ciclos, ¿sí? Algunos poquitos ciclos, ¿sí? 2 a 6 ciclos, puede ser 1 a 6 ciclos, 1 a 5 ciclos. Ese es el periodo subtransitorio, es el periodo en donde tenemos, ¿no es cierto?, los valores de corriente más grandes. Después tenemos un periodo transitorio, que es donde la corriente se sigue atenuando hasta llegar a un valor constante, que es el periodo estacionario, ¿sí? El periodo estacionario o estado estacionario, que es este tercero que tenemos aquí. Bueno, entonces, para ahora analizar, vamos a estudiar estos 3 periodos. ¿Por qué motivo vamos a analizar estos 3 periodos? Bueno, porque dependiendo del periodo va a ser el valor de corriente de cortocircuito y va a ser cómo reacciona la máquina ante ese cortocircuito. ¿Estamos? Entonces, por eso que vamos a hacer un modelo eléctrico, un circuito equivalente vamos a obtener para el periodo subtransitorio, otro para el periodo transitorio y otro para el periodo estacionario. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo al valor de la corriente, la máquina va a reaccionar contra ese cortocircuito de distintas maneras. ¿Se entiende? Bien, entonces acá tenemos el valor de la corriente, que vamos a tener el valor más grande de la corriente, es a través de la envolvente, ¿no es cierto?, de esa corriente, o sea, los picos, uniendo los picos, ¿no es cierto?, de esa corriente nos da la envolvente, y ahí vamos a tener la proyección o ese valor de corriente máxima, ¿no es cierto?, que vamos a tener en el instante del cortocircuito. Este valor de corriente es este que está desde acá hasta acá, ¿verdad?, que está denominado como I sub K segundo, ¿sí?, con el segunda o doble prima, ¿verdad?, vamos a representar todo lo que sucede en el periodo subtransitorio. Con prima lo vamos a representar lo que está en el periodo transitorio, y sin nada, ¿no es cierto?, sin ninguna comilla, vamos a representar lo que sucede en el periodo estacionario. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que sucede en la máquina. Para eso vamos a ir al periodo subtransitorio. Acá está explicado, esto que está acá es lo que yo les acabo de explicar del periodo subtransitorio, doble prima, transitorio prima y estacionario, ¿eh? Bueno, los valores de las corrientes son esos valores que hemos representado acá, ¿no es cierto?, con la envolvente. Ahí tenemos el valor de la corriente en el periodo subtransitorio, el valor máximo de la corriente. En el periodo transitorio es proyectar, ¿no es cierto?, es decir, la envolvente de todas estas hasta llegar acá. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se sigue con la tendencia de la curva y ahí tenemos el valor de la corriente en el periodo transitorio. Y acá en el estacionario, como acá es un valor constante, ¿no es cierto?, todos los picos, entonces ese valor constante lo trasladamos hasta acá y ahí tenemos el valor de la corriente en ese periodo, ¿no es cierto?, o estado estacionario. Bueno, acá tenemos, fíjense que la corriente, ley de Ohm, va a ser una FEM dividido una reactancia, ¿sí? O sea, esta es quien la genera y esta es quien se opone a esa corriente, ¿sí? Lo mismo para los 3 casos. E sobre X sería, ¿no es cierto?, las corrientes que tenemos en cada uno de esos 3 periodos, ¿ah? Bueno, para eso vamos a analizar y veamos el principio físico, y una vez que vemos el principio físico,
vamos a venir acá y vamos a ver cómo se representa. Bueno, el principio físico, ¿sí? Está dado y lo podemos ver, esto está explicado acá. Y todo esto está explicado acá, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a observar y nos vamos a dar cuenta acá viendo lo que sucede, ¿no es cierto?, en la representación gráfica. Viendo lo que la representación gráfica, ahí vamos a darnos cuenta mejor de lo que sucede en el principio físico. Bueno, entonces acá tenemos el inducido. Estos son los bobinados del estator, ¿no es cierto? Ahí donde tenemos el inducido. Acá tenemos el polo, ¿no es cierto? Recuerden que tratamos de llevarlo siempre a su mínima expresión para poder interpretar lo que sucede físicamente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, ¿verdad? El inducido, acá tenemos el inductor. Esto me está representando el arrollamiento de excitación. Y estos que tenemos acá son esas barras que atravesaban los polos que habíamos dicho que era el arrollamiento o un arrollamiento o una jaula de ardilla, era un tipo jaula de ardilla que denominábamos, ¿sí?, devanado o arrollamiento de amortiguación o de amortiguamiento. ¿Sí? Esto es lo que estamos representando acá. Bien, ¿qué es lo que sucede en el instante del cortocircuito? Y ahora estamos hablando del periodo subtransitorio. Bueno, en el momento del cortocircuito, ¿qué es lo que pasa acá con la corriente? Y bueno, tenemos la corriente de cortocircuito. Esa corriente es una corriente que quiere crecer. ¿Estamos? Quiere crecer. Digo quiere crecer, pero se encuentra con una oposición. ¿Por qué motivo? Porque al tener ahora una corriente que va a estar aumentando, el flujo que está generando, ese flujo, ¿no es cierto?, va a ser un flujo que también va a estar aumentando. Ese flujo que aumenta atraviesa el polo, ¿verdad? Atraviesa el polo y se encuentra con estas barras y se encuentra con este arrollamiento. Las barras del arrollamiento, las barras del arrollamiento así se denomina, no es arrollamiento, en realidad son barras cortocircuitadas del arrollamiento de amortiguamiento. Y acá tenemos la representación del arrollamiento de excitación. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese flujo aumenta. Ese flujo aumenta porque aumenta la corriente. Estamos en el momento, ¿sí? En este momento, estamos acá en este periodo, acá en esta parte, ¿verdad? En donde, periodo subtransitorio. Entonces, aumenta la corriente, aumenta el flujo, y nosotros sabemos que cada vez que hay una variación de flujo, aparece una fuerza electromotriz inducida, y sabemos que por la ley de Lenz, la fuerza electromotriz inducida se opone a la causa que la produce. ¿Está claro? Bueno, entonces, ahí tenemos ahora dos fenómenos. Ese flujo que está aumentando, a ver, es un flujo, recordemos, que estamos hablando de una corriente alterna, ¿verdad? Entonces el flujo es un flujo variable en el tiempo. Pero aparte de ser un flujo variable en el tiempo, es un flujo que se incrementó, porque se incrementó la corriente, que era la corriente de cortocircuito. Entonces ese incremento en el flujo hace que aparezca, ¿no es cierto?, una fuerza electromotriz inducida acá en estas barras y en este arrollamiento, ¿verdad? Entonces, esa fuerza electromotriz inducida se encuentra con un circuito cerrado y genera una corriente inducida. ¿Está? Esa corriente inducida, ¿qué es lo que hace? Y genera un flujo que se opone al flujo que generado por el cortocircuito, por el aumento de la corriente de cortocircuito.
¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que analizar ahora todo eso que se opone. Hay algo que ya lo conocíamos y hay algo que está presente, haya con cortocircuito o sin cortocircuito. ¿Y qué es lo que es? Y mientras haya una corriente, sabemos que va a haber flujos dispersos en las cabezas de las bobinas, en las ranuras, ese flujo en zigzag que ya habíamos analizado y habíamos visto. Entonces, ese flujo, ¿no es cierto?, de dispersión, lo representábamos por XD. Y esto estaba en el estator. Esto sucedía en el estator. Entonces, esa XD está presente. ¿Qué otra cosa está presente también? Siempre está presente. Y cada vez que hay circulación de corriente por las bobinas del estator, aparece el efecto de la reacción de inducido. El flujo por reacción de inducido que se va a oponer al flujo principal, ¿verdad? Digo, se va a oponer en forma genérica, porque dependiendo del tipo de carga, habíamos visto la reacción de inducido, que el flujo podía oponerse o podía reforzarlo el flujo principal, ¿verdad? Pero bueno, decimos, ¿no es cierto?, que en forma genérica, ¿no?, se opone. Bueno, entonces, el flujo por reacción de inducido, ¿verdad?, lo representábamos a través de qué? Y a través de la reactancia por reacción de inducido, que es esta que está acá. Y esta correspondía al inducido, por eso es que está representada en esta posición, ¿sí? Bueno, pero ¿qué más tenemos ahora? Y dijimos que ahora acá, en estos arrollamientos de amortiguamiento, ese incremento de la corriente, porque fue un cortocircuito, ese incremento de la corriente hizo que se indujeran FEM, hizo que circule corriente y esa corriente genera un campo que se opone a ese aumento en el flujo generado por la corriente del cortocircuito. ¿Cómo lo modelamos eso? Y lo modelamos a través de una reactancia que tiene que estar en paralelo con la de reacción de inducido. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque esto está pasando acá en el rotor, ¿verdad? En el rotor o inductor, ¿verdad? Esto era por reacción de inducido. La reacción de inducido era el inducido que reaccionaba contra el inductor, ¿verdad? Bien, entonces por eso que esta X de amortiguamiento, que lo que es esa oposición que le hace esa corriente que se generó acá, que generó un campo magnético que por la ley de Lenz se opone a que aumente ese flujo generado por la corriente de cortocircuito. ¿Me explico? ¿Se entiende? Lo mismo para la excitación. Por la excitación estaba circulando una corriente continua. Claro, pero cuando se produjo el cortocircuito, ese aumento del flujo indujo una FEM adicional sobre este arrollamiento. Y esa FEM adicional generó una corriente adicional. Esa corriente adicional genera un campo magnético que se opone al aumento del campo generado por el cortocircuito, y como estamos hablando acá en el rotor o inductor, también está acá representada en paralelo esas tres reactancias, ¿no es cierto?, que esta sería la representación de la X de excitación. ¿Estamos? Entonces, esto que tenemos acá sería el circuito equivalente. Ven, acá tenemos el cortocircuito, ¿sí? No hay ninguna carga, hay un cortocircuito, ¿sí? Y acá tenemos la FEM generada, y bueno, acá lo que no hemos representado era el circuito del inductor, no lo hemos representado. Porque lo único que nos interesa es ver cómo modelamos ahora toda esta nueva oposición que le hace la máquina ante ese cortocircuito. ¿Se entiende? Entonces, esto que dice acá, ¿no es cierto?, que para estos bobinados actúan como secundarios de un transformador en el que
El primario es el estator. ¿Estamos? Entonces los circuitos eléctricos equivalentes en cada periodo, supuesta una relación de transformación unidad, se muestran a continuación. ¿Qué es esto que les acabo de explicar? Esto que tenemos acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió el fenómeno físico? El fenómeno físico es muy simple. Es la ley de Lenz. ¿Sí? Si nosotros tenemos que el generador está generando una corriente, ¿no? Y de repente cortocircuitamos, o podríamos haber dicho también, ¿no es cierto?, que estaba circuito abierto y de repente se cortocircuita. También podemos hacer ese análisis. La cuestión es que esa corriente de cortocircuito es una corriente, ¿no es cierto?, que es una corriente grande, y esa corriente es lo que hace generar, ¿no es cierto?, esas FEN inducidas sobre los arrollamientos, estos dos, más la reactancia debido a los flujos dispersos, más la reacción de inducido, que eso va a estar presente siempre, ¿sí? Entonces la máquina ahora reacciona en contra de ese aumento, ¿verdad? De esa manera. Ley de Lenz. Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos? Bueno, tenemos estas tres en paralelo. ¿Por qué? Porque las tres están en el rotor o inductor. Y esta otra la tenemos acá en serie con las otras dos, porque esto está pasando en el inducido o estator. Entonces, todo esto que tenemos acá es lo que se opone a quién, a esta corriente de cortocircuito I sub K segunda. Bueno, entonces hacemos el paralelo de estas tres, ahí está, y le sumamos en serie la de dispersión. Ahí tenemos el XS segunda. Entonces esta sería la reactancia equivalente que vamos a tener para esa situación de cortocircuito en ese periodo de tiempo, periodo subtransitorio. ¿Ah? La duración de 1 a 6 ciclos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, para qué sirve todo esto, este análisis, este estudio? Bueno, este análisis, este estudio sirve para poder determinar, ¿no es cierto?, los esfuerzos máximos a los que va a estar sometido ese generador. ¿Por qué motivo? Porque ante una situación de ese tipo de cortocircuito, no existe ninguna protección que pueda, ¿no es cierto?, disipar la falla, ¿no es cierto?, en este instante de tiempo, en este valor máximo de corriente. Este valor de corriente, este valor máximo que tenemos ahí, ¿verdad?, no se alcanza a disipar, no hay ninguna protección que lo disipe. O sea que ante un cortocircuito de ese tipo, el generador tiene que estar diseñado para que pueda soportar, ¿no es cierto?, ese cimbronazo, porque realmente es eso. Es un cimbronazo que recibe esa máquina en el momento del cortocircuito debido a esa corriente que no existe ninguna protección que la pueda despejar. ¿Está? Entonces, aplicación para determinar la corriente de cresta que permite calcular los esfuerzos electrodinámicos máximos en las barras de ese generador. ¿Ah? Bueno, acá tenemos, ¿sí?, la reactancia de la máquina, la reactancia subtransitoria, que comprende la reactancia de dispersión del arrollamiento estatórico, la reactancia por reacción de inducido, reactancia de dispersión del arrollamiento rotórico, que sería debido a la excitación, y por último, reactancia de dispersión del arrollamiento amortiguador. ¿Eh? Ahí tenemos toda la reactancia que componen esta reactancia subtransitoria. Bien, entonces, ¿se entendió esto? ¿Sí? Por eso es más fácil verlo acá, ¿no es cierto? Es más fácil imaginárselo, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el modelo eléctrico de eso que está pasando físicamente con esos campos magnéticos que se oponen a que ese flujo generado por el cortocircuito aumente.
¿Ah? Bien, vamos ahora a analizar el periodo transitorio. Bueno, en el periodo transitorio, ¿qué es lo que pasó con la corriente? Y la corriente disminuyó. Y si disminuyó la corriente, ahora tenemos que el flujo generado también va a disminuir, va a ser menor comparado con el anterior. Bueno, entonces ahora la máquina va a reaccionar ante esa corriente, perdón, a ese flujo menor, ¿verdad? Debido a esa corriente transitoria, que es menor a la subtransitoria, bueno, va a reaccionar ahora solamente con los flujos dispersos que tenemos en el estator, eso va a estar siempre, el flujo por reacción de inducido, porque si hay corriente hay reacción de inducido, y ahora solamente vamos a tener que la excitación, el bobinado de excitación, en ese bobinado solamente se van a inducir fuerzas electromotrices y va a reaccionar con un flujo que se opone a ese flujo generado por esa corriente en ese estado, ¿no es cierto?, perdón, en ese estado transitorio. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay diferencia entre este arrollamiento y ahora no apareció acá no apareció el de amortiguamiento. ¿Por qué no apareció? Bueno, porque justamente se debe a que el arrollamiento de excitación es un arrollamiento de muchas espiras, muchas vueltas. Entonces, la fuerza electromotriz inducida, recordemos que el valor de la FEM inducida, de acuerdo a la ley de Faraday, era menos n por la variación de flujo en el tiempo. Quiere decir que mientras más grande es el número n, también es decir, número de vuelta, vamos a tener que mayor va a ser el valor de la FEM. Entonces acá, bueno, sí, se genera algo, pero eso que se genera es totalmente despreciable. No se considera lo que se pueda llegar a generar en el arrollamiento de amortiguación. Pero en el arrollamiento, ¿no es cierto?, de excitación, sí. Entonces por eso que ahora, ¿sí?, ese flujo que se genera, esa FEM genera corriente, una corriente adicional a la corriente que estaba circulando, que era una corriente continua. Ahora esa corriente es una corriente adicional que genera un flujo adicional que se opone, ¿verdad?, a ese flujo de cortocircuito. Por lo tanto, ahora tenemos solamente las dos reactancias en paralelo y está en serie con la de dispersión. ¿Ah? Bueno, entonces acá tenemos, hacemos el paralelo entre las dos, le sumamos la de dispersión y ahí tenemos la reactancia X', que esa sería la que se opone, ¿no es cierto?, la reactancia que se opone en ese periodo de tiempo, periodo transitorio. ¿No? Entonces la reactancia de dispersión XD, la reactancia por reacción inducida XY y la reactancia de dispersión de la excitación, ¿sí? De la excitación. Bueno, entonces, las aplicaciones, acá se determina la corriente que debe cortar el interruptor. O sea que ahora el interruptor en este periodo ya lo tiene que despejar, ¿sí? O sea que esa sería, ¿no es cierto?, la corriente la corriente de cortocircuito que tiene que despejar el interruptor de protección de esta máquina. Bueno, y por último nos vamos ahora al periodo, ¿no es cierto?, estacionario. Entonces en el periodo estacionario ya la corriente de cortocircuito ya se atenuó, entonces solamente vamos a tener dos reactancias, que es la reactancia debido a los flujos dispersos y la reactancia debido a la reacción de inducido. Esta es, digamos, la situación en donde la corriente ya se quedó atenuada, quedó, ¿no es cierto?, en ese periodo que denominamos periodo de tiempo estacionario. ¿Ah?
Bueno, este es un estado permanente. Lógicamente que nosotros estamos analizando la máquina, qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si ese cortocircuito no ha sido despejado, pero recordemos que todas las máquinas tienen que tener su protección, ¿verdad? Entonces esta máquina ante un cortocircuito tiene que actuar este, tiene que actuar la protección y tiene que despejar esa falla, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto sería la explicación de las reactancias de la máquina síncrona. Bueno, estos son valores simplemente ilustrativos, en donde aparecen, ¿no es cierto?, valores de la reactancia, síncrona, ¿verdad? Acá tenemos la reactancia de eje directo y en cuadratura, eran iguales, ¿verdad? Y la reactancia síncrona es de 1 a 2 veces, ¿no es cierto?, en valores de por unidad. ¿Qué significa esto? 1 a 2 veces en valores de por unidad. Bueno, significa que estamos tomando algo de referencia, ¿sí? Que le damos valor 1. ¿Y qué es lo que es ese algo? Bueno, ese algo es la impedancia, ¿no es cierto? Es la impedancia de la máquina, ¿sí? La impedancia de la máquina. ¿Cómo se determina esa impedancia? Haciendo la relación entre la tensión nominal y la corriente nominal. Eso me va a dar la impedancia de base. Esa impedancia de base toma valor 1. Entonces ahora se empiezan a comparar todos los valores con respecto a esa impedancia tomada como referencia. Bueno, acá tenemos, ven, la XS, esta sería reactancia síncrona, estamos hablando la reactancia debido a los flujos dispersos más la de reacción de inducido, puede tomar de 1 a 2 veces el valor de la impedancia, ¿sí?, de la impedancia tomada como base o como referencia. Bueno, en el periodo transitorio, ¿sí?, va a ser menor el valor de la X', claro, porque la corriente es mayor, ¿verdad? Por eso es que X va a ser menor. Y la última, ¿verdad?, la más chica de todas, es la reactancia en el periodo subtransitorio. Claro, es la menor porque ahí es donde tenemos la mayor corriente de cortocircuito, ¿eh? De 0,1 a 0,25 en valor de por unidad. Bueno, lo mismo para la de polo saliente, ¿verdad? Nada más que la de polo saliente tenemos que tomar valores de reactancia de eje directo, ¿sí? De eje directo, ¿ven? Para el periodo estado estacionario, acá tenemos, ¿sí?, para el periodo subtransitorio y acá tenemos para el periodo transitorio, ¿sí? Y acá tenemos en cuadratura, acá tenemos los valores en cuadratura para el mismo tipo de periodo, por cada uno para los periodos correspondientes. Bueno, esto simplemente es anecdótico como para, ¿sí?, tener una referencia. Esos son valores reales de distintos tipos de máquinas, ¿eh? Bueno, impedancia y reactancia síncrona. Bueno, ahora vamos a ver. Hemos hablado de la impedancia, perdón, de la reactancia síncrona hemos hablado, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de la impedancia y después vamos a decir que la impedancia, como la resistencia del inducido es muy pequeña, la impedancia síncrona es muy parecida a la reactancia síncrona. Entonces vamos a ver cómo se determina prácticamente esta reactancia que nosotros hemos dicho, ¿no es cierto?, que esa reactancia es la forma de representar el fenómeno físico de flujos dispersos más flujo por reacción de inducido, ¿no es cierto?, en un generador. Bueno, entonces, para eso, la impedancia síncrona
¿cómo la definimos? Y la definimos como una tensión, ¿sí? Una tensión a circuito abierto, U sub 0, ¿verdad? Dividido la corriente de cortocircuito, que sería la corriente nominal, la corriente de cortocircuito, para un mismo valor de excitación. ¿Está? Esto en realidad, ahora vamos a ver cómo se hace. En realidad primero se parte con la corriente de cortocircuito. ¿Está? Bueno, entonces, como la R es pequeña, los efectos prácticos se considera impedancia síncrona igual a reactancia síncrona. ¿Ah? Bueno, pero ¿cómo se determina? Bueno, acá tenemos. Lo primero que se hace, fíjense, la máquina, acá tenemos el circuito equivalente solamente con la reactancia síncrona, no estamos considerando la resistencia. Y acá se cortocircuita y se coloca un amperímetro, ¿verdad? Entonces, se cortocircuita, se pone un amperímetro y ahí vamos a tener la corriente de cortocircuito. Acá se va aumentando la corriente de excitación, se va aumentando gradualmente, hasta que la corriente de cortocircuito sea igual a la corriente nominal. O sea, el amperímetro me mide la corriente nominal por fase, en una fase de ese generador. Bueno, ese valor de corriente de excitación, ¿verdad? Lo medimos, acá se pone otro amperímetro, medimos ese valor de corriente de excitación y luego lo que se hace es un ensayo de vacío. Ahora, acá tenemos, ¿ven? Tenemos ahora, ponemos un voltímetro de alta impedancia, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que vamos a medir la tensión acá. La tensión en vacío vamos a medir. Entonces ahora acá nuevamente vamos aumentando la excitación hasta el valor que medimos recién en el cortocircuito. ¿Entiende? Tenemos que llegar al mismo valor de corriente de excitación. Entonces ahí vamos a medir con el voltímetro ese valor de tensión en vacío. Bueno, si nosotros dividimos este valor de tensión con el valor de la corriente, ¿verdad?, de cortocircuito que teníamos recién, eso lo que nos va a dar es el valor de la reactancia síncrona. ¿Por qué motivo? Y porque la FEM inducida, la FEM que hemos generado acá con este flujo y con esta corriente de excitación, es la misma para ambos casos. ¿Se entiende? Es la misma la FEM que hemos generado acá. Entonces, como en este circuito que tenemos acá, ¿verdad? Y en el otro con la tensión, si yo hago la tensión que medí acá dividido la corriente que tenemos y tenemos este valor. Por ley de Ohm me va a dar el valor de X. ¿Sí? Bueno, esto sería, ¿ven? La tensión va a ser igual a XS por la corriente de cortocircuito o por la corriente nominal. Ese valor que obtuvimos recién, de acá despejamos XS, me queda el valor de la tensión dividido la corriente. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, de esa manera se puede determinar de una forma muy simple, muy sencilla, el valor de la reactancia síncrona de la máquina. Bien, acá tenemos algo más. Demuestro que con respecto a la corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito va a ser una variación lineal. Si vamos aumentando la corriente de excitación, ¿no es cierto?, teniendo cortocircuitado a través de un amperímetro, ¿verdad?, la salida de ese generador, vamos viendo que a medida que aumentamos la excitación, va aumentando la corriente de cortocircuito, y esa es una variación lineal, ¿sí? Eso va a ser una variación lineal. Bueno, esa es una característica que tiene el cortocircuito. Bueno, bueno, bárbaro. Ahí tenemos entonces cómo se determina el valor de la impedancia síncrona o de la reactancia síncrona.
Bien, ¿cómo varía con la corriente de excitación? Acá tenemos, ¿sí?, la reactancia síncrona. Ahí tenemos que es constante a medida que vamos aumentando la corriente de excitación. Pero a medida que aumentamos la corriente de excitación, va a llegar un momento en que se va a saturar el circuito magnético. ¿Está claro? Se va a saturar el circuito magnético. Una vez que se satura el circuito magnético, si seguimos aumentando la corriente de excitación, la impedancia empieza a decrecer, ¿verdad? O la reactancia o impedancia empieza a caer. Bueno, pero ¿por qué motivo? Bueno, en un principio, ¿no es cierto? Nosotros recordemos que XS es una reactancia y es igual a omega por L. Y recordemos que LL era, ¿no es cierto? Acá aparece la permeancia por N cuadrado, o era, ¿no es cierto? Acá se los escribo. Recordemos que LL, ¿verdad?, era N por phi sobre I, sobre la corriente. ¿Está claro? Bueno, y acá teníamos, ¿no es cierto?, que el N por phi, o el flujo, de acuerdo a la ley de Hopkinson, ¿verdad? Acá tenemos N. El flujo era fuerza magnetomotriz dividido reluctancia. La fuerza magnetomotriz era N por I, ¿verdad? Dividido y dividido la reluctancia del circuito magnético. Esta N se va con esta N por N me queda N cuadrado, y la inversa de la reluctancia, ¿no es cierto? La inversa de la reluctancia es la conductancia. A ver, esperen que se me ha hecho lío con la conductancia, susceptancia, La permeancia, ¿no? la permeancia, exactamente, sí. La conductancia no, la conductancia es la inversa de la resistencia. La susceptancia es la inversa de la reactancia, la admitancia es la inversa de la impedancia, y esta, sí, ahí tenemos. Este sería entonces, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces esa sería la demostración de esto que nos aparece acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando, si quieren lo podemos ver con la reluctancia, cuando cuando se satura, empieza a haber más reluctancia, ¿verdad? Mayor reluctancia. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el valor de L va a ser más chico. Y si el valor de L es más chico, el valor de XS también es más chico. Entonces, por eso que ahí empieza a caer a medida que, ¿no es cierto?, sigue aumentando la corriente de excitación y la máquina sea saturada. ¿Ah? Bueno, bueno. Vemos todo esto. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que cuando se satura, entonces aumenta la reluctancia o disminuye la permeancia, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces esta es la variación, ¿sí? Acá terminamos con esta parte y ahora tendríamos que continuar. Tenemos que continuar con, vamos a hablar de las curvas características de la máquina.
Bien. Acá está. Bueno, nos metemos ahora a las curvas características del generador. Bueno, dentro de las curvas características, la primera que tenemos es la característica de vacío. Esta característica de vacío ya la hemos analizado otras veces, ¿sí? Acá tenemos el esquema, cómo sería el esquema circuital para, ¿no es cierto?, esta característica en vacío. ¿Ven? Acá tenemos todo esto, es nuestro generador, ¿ven? Ahí tenemos, ¿sí? En este caso sería una turbina Pelton, está representada ahí, ¿no es cierto? Ahí, esta es la turbina, me mueve el generador. Este sería el inductor. El inductor acá tenemos, le estamos inyectando una corriente continua que le estamos midiendo con el amperímetro. Esta es la corriente de excitación. Le inyectamos ahí al inductor y acá en el inducido estamos generando una FEM, que acá tenemos circuito abierto. Por lo tanto, este voltímetro que tenemos acá me está midiendo el valor de la FEM, en este caso sería de línea, ¿no es cierto? El valor de la FEM de línea que tenemos, ¿no es cierto?, a la salida de ese generador. Entonces, esta curva característica es esta que está acá. A medida que vamos aumentando la corriente de excitación, ¿sí? A medida que vamos aumentando la corriente de excitación, va aumentando el valor de la FEM hasta que llega un momento en que se satura la máquina, ¿verdad? Ahí cuando se satura, ya tenemos que, por más que sigamos aumentando la corriente de excitación, deja la macana nomás. ¿Por qué motivo? Porque la FEM va a aumentar muy, muy poquito. ¿Ah? Acá tenemos la línea o recta del entrehierro. Es una recta, ¿no es cierto?, que digamos la prolongación de la parte lineal de la curva, la prolongación de esa parte lineal es lo que denominamos la línea del entrehierro. Y acá tenemos dos situaciones. Ya van a ver ustedes que vamos a analizar más adelante dos puntos característicos en donde vamos a decir que en el punto C, con esta corriente de excitación que vamos a tener acá, en este punto, que sería esta corriente ahí donde está el puntero, vamos a obtener acá este valor de FEM. Este valor de FEM sería la tensión nominal de salida, ¿verdad? O la FEM, la tensión nominal de salida a circuito abierto. Entonces, con esta corriente de excitación, la máquina no está saturada. Ahora, si tomamos la corriente de excitación sobre la curva, este valor de corriente de excitación, para el mismo valor de la FEM, vamos a tener que, ¿no es cierto?, la máquina se encuentra saturada. Entonces, en el punto C, la corriente de excitación no satura la máquina. En el punto D, la corriente de excitación ya saturó a la máquina. ¿Sí? Esos son dos puntos que van a ver ustedes. Vamos a ver un tema que se denomina relación de cortocircuito. Y en esa relación de cortocircuito vamos a estudiar la máquina en estos dos puntos. Cuando no está saturada y cuando está saturada. Bueno, entonces en función de la corriente de excitación para un número de revoluciones constante, eso es lo que nos va a dar esta característica de vacío. ¿Ah? Bien. Vamos ahora al ensayo de cortocircuito. ¿Ah? El ensayo de cortocircuito, ¿qué es lo que sería? Bueno, ahí tenemos, ¿ven? Acá tenemos el circuito equivalente, ¿sí? Cortocircuitada la máquina. ¿Qué es lo que sería? Acá ahora cerramos ahí el interruptor. Cerramos el interruptor y vamos aumentando acá la corriente de excitación. Vamos aumentando esta corriente de excitación hasta que estos amperímetros que tenemos acá midan la corriente de cortocircuito. ¿Está? Midan la corriente de cortocircuito.
Muy bien, esa corriente de cortocircuito, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a ser la corriente nominal, ¿no? Esto es lo mismo que vimos en el transformador, es lo mismo que vimos en el motor asíncrono, ¿verdad? Esa corriente de cortocircuito no es una corriente destructiva, no, no. La corriente de cortocircuito es la corriente nominal. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la máquina? Bueno, la máquina al estar en cortocircuito, ¿ven? Ahí qué es lo que tendríamos. Bueno, estaríamos, ¿sí? Estamos analizando estaríamos en el periodo estacionario, ¿no es cierto? Periodo de tiempo estacionario. Estamos analizando ese cortocircuito. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque miren qué es lo que aparece acá. XY y XD, ¿no? Y esto era lo que vimos recién en el periodo estacionario, ¿no? Bueno, entonces ahí está la corriente nominal, que es la corriente de cortocircuito. Acá fuimos aumentando la corriente de excitación, fue aumentando el flujo, fue aumentando la FEM, fue aumentando la corriente hasta que llega al valor de la corriente nominal. Bueno, entonces esto ahora representado, y para poder trabajar acá con el ensayo de cortocircuito y poder obtener el triángulo de Pottier, esto que está acá, el triángulo de Pottier, debemos trabajar con las dos características. La característica en vacío, esta que tenemos acá, más la característica en cortocircuito. Acá tenemos las dos curvas. Esta que está acá es la característica de vacío que acabamos de obtener recién. Y esta que está acá es la característica de cortocircuito, una recta. Claro, lo vimos recién, ¿no? Cuando vimos la reactancia síncrona, ¿verdad? ¿Cómo determinar la reactancia síncrona? Entonces, a medida que va aumentando acá la corriente de excitación, la vamos aumentando ¿hasta cuándo? Hasta que acá tenemos un doble eje, una doble escala. A la izquierda del eje vamos a tener una escala de corriente, a la derecha del eje vamos a tener una escala de tensión, o esto también muchas veces se representa, ¿verdad? Una escala de tensión a la izquierda y la escala de corriente se pone a la derecha. Se pone otro eje acá, está con la escala de corriente, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos que, fíjense, fue aumentando la corriente de excitación hasta llegar acá al punto N. Acá tenemos en el cortocircuito este punto D, llevado acá al eje de corriente. ¿Qué corriente tengo acá? Tengo la corriente nominal, acá en el eje de corriente. La corriente nominal, esta que está acá. Bueno, ¿y esto por qué es una recta? A ver, ¿por qué motivo es una recta? ¿Y por qué motivo no se satura si acá hemos llegado al valor de la corriente nominal? Corriente de excitación y corriente nominal. ¿Saben por qué no se satura la máquina? Se satura solamente cuando está en vacío y no cuando está en cortocircuito. Porque fíjense en ustedes que ahora la única oposición con la que se encuentra la corriente son con estas dos reactancias. Estas dos reactancias es la representación de dos flujos, ¿verdad? Flujos. Y esos flujos, ¿qué es lo que están haciendo? Y son flujos que se oponen, ¿verdad? Son flujos que se oponen al flujo principal. Entonces, por eso que de esa manera la máquina no se satura, ¿verdad? No se satura. No puede llegar a saturarse porque se encuentra con estos dos flujos que se están oponiendo al flujo principal. Por lo tanto, ese flujo principal se ve atenuado y la máquina no se satura. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos ahora a ir relacionando el circuito equivalente con el diagrama vectorial que tenemos acá o acá, cualquiera de los dos, lo mismo, y con la representación de las curvas. Recordemos que estas curvas
son curvas que se representan a escala, ¿verdad? O sea, que estas curvas son dos curvas que se determinan perfectamente realizando mediciones sobre la máquina, ¿verdad? Luego las traemos acá, las representamos a escala, tomamos una escala de FEM, tomamos una escala de corriente y se hacen las dos representaciones de las dos curvas. Acá tenemos que la corriente de excitación, o podemos poner corriente de excitación y podemos representar fuerza magnetomotriz, θ. Si a la corriente de excitación la multiplico por el número de espiras que tiene la bobina de excitación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo N multiplicado por I. ¿Qué es lo que es N por I? Bueno, N por I es fuerza magnetomotriz. Y esa fuerza magnetomotriz es la que genera el flujo principal. ¿Está? O fuerza magnetomotriz principal, que sería esta θ que está ahí. ¿Estamos? Entonces acá estamos representando θ, ¿verdad? Porque hemos hecho acá N multiplicado por esta corriente. Es por eso que hemos puesto un valor de θ. ¿Sí? Bueno, ese valor de θ es este que está acá, representado en el diagrama vectorial. En ese diagrama, ahora 90 grados en atraso, ese flujo principal, esa fuerza magnetomotriz principal, ¿qué es lo que va a generar? La FEM es cero. Claro, la fuerza magnetomotriz principal o el flujo principal es la que determina la FEM cero. Entonces la FEM es cero en atraso, 90 grados con respecto al flujo o fuerza magnetomotriz principal. ¿Queda claro esto? Sería esta que está acá. Bueno, entonces ahora estamos ahí. Bueno, vamos ahora a descontar esta caída de tensión. Esta caída de tensión debido a la reactancia por reacción de inducido. Si yo le resto esto, voy a obtener un valor de FEM acá, E. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hago para descontar este valor? Bueno, muy fácil, porque acá está circulando la corriente nominal. Entonces ahora yo digo la corriente nominal, porque esto que tengo acá, ¿no es cierto? Fíjense que sería esto me va a representar un flujo, ¿verdad? Es decir, me va a generar un flujo. Y ese flujo, ¿no es cierto?, está generado por una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz, que es la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido, ¿qué es lo que es? Y sería el producto, es N por I, ¿no? Fuerza magnetomotriz, pero ahora es de la reacción del inducido. O sea que si multiplico la corriente nominal multiplicado por el número de espiras por fase, el número de espiras de una fase del inducido, ¿qué es lo que voy a obtener? Esta fuerza magnetomotriz por reacción de inducido. Entonces a la fuerza magnetomotriz principal le resto la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido y ahora estoy acá en este punto. Y si me voy al diagrama vectorial, acá tenía la FEM E0, ahora acá le resto la fuerza magnetomotriz por reacción de inducido, entonces estoy acá. ¿Y esto qué es lo que sería? Ahí sería la FEM. ¿Cuál? Esta FEM E. Esta FEM E que tengo acá. Entonces ahora acá, ¿qué es lo que hago? Bueno, la FEM, esa FEM es una FEM que la tengo que tomar sobre la curva característica de vacío. O sea, acá estaba en M. Si yo ahora tomo este segmento ML, este segmento ML representado acá en la escala de FEM, está en la escala de FEM, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, la FEM va a ser igual a esta caída que tengo acá. ¿Y qué es lo que es esta caída ahí? La corriente nominal
multiplicado por XD. ¿Pero qué es lo que era XD? Bueno, era la representación, ¿no es cierto?, de los flujos dispersos, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense que acá LM, que tenemos este LM que aparece acá, va a ser igual al valor de la FEM-E. Y también va a ser igual a XD por I. Va a ser igual a XD por I. Bueno, entonces ahí está. La FEM igual a JXD por I. Bueno, entonces ahora fíjense que la corriente la conocemos, la corriente nominal. Entonces, si a este segmento LM lo multiplico por la escala de FEM, estoy obteniendo el valor de la FEM-E, este valor de la FEM-E. Y ese valor de la FEM-E es igual a XD por I. Y si yo ahora, ¿verdad?, paso dividiendo la corriente al otro lado de la FEM, esta corriente la paso dividiendo allá, ¿qué es lo que me queda? XD. O sea que haciendo ese valor de FEM dividido el valor de la corriente nominal, que lógicamente se conoce, podemos determinar la reactancia debido a los flujos dispersos, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá es una forma, ¿no es cierto?, de a través de representaciones, gráficas, escalas de curvas características, podemos llegar a determinar la reactancia debido a los flujos dispersos. ¿Se entiende? Y como ya teníamos, ¿no es cierto?, teníamos la reactancia síncrona también, ya sabemos cómo determinar la reactancia síncrona. O sea que fíjense que todos esos fenómenos físicos que se representan a través de reactancias son valores que se pueden obtener, ¿sí? Es por eso que recién, cuando vimos ahí valores por unidad de las distintas reactancias de la máquina, bueno, son todos valores que se pueden ir obteniendo a partir de representaciones, como por ejemplo, en este caso, que podemos sacar la reactancia debido a los flujos dispersos, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que es el triángulo de Poitiers? Esto es el triángulo de Poitiers. MLN, este triangulito que está ahí, es lo que se denomina el triángulo de Poitiers. Pero bueno, no tiene tanta importancia el triángulo de Poitiers. Es más importante el saber que a través de este ensayo podemos determinar la reactancia de dispersión, ¿eh?, de forma gráfica. Bueno, el triángulo de Poitiers, ¿para qué sirve? Acá tenemos, este sería el triangulito de Poitiers, bueno, que está representado lo mismo. Sirve para esto, ¿sí? Ahí tenemos, este sería un triángulo de Poitiers. Si nosotros tomamos ahora sobre la característica de vacío, este triangulito, lo tomamos de acá y lo vamos desplazando sobre la característica de vacío. El otro extremo, este lado que tenemos acá, este vértice que tenemos acá del triángulo de Poitiers, nos va a describir una curva. ¿Qué curva? Esta curva que está acá. Bueno, ¿y esa curva qué es lo que es? Bueno, esa sería una curva, ¿no es cierto?, una característica de la máquina en carga. Sería una característica de la máquina en carga. O sea, en carga. ¿Y qué tipo de carga? Bueno, una característica con carga inductiva pura. Porque si, fíjense, si nosotros venimos acá y sacamos el cortocircuito, a ver, ante el cortocircuito, fíjense que la única oposición que tenemos es esto, que son, ¿no es cierto?, esos flujos que se oponen y que los tenemos representados a través de estas reactancias, ¿verdad? Bueno, si nosotros sacamos ahora el cortocircuito y ponemos una carga inductiva pura, ¿qué es lo que va a pasar? El comportamiento que va a tener la bobina que vamos a poner acá es un comportamiento similar a estos que tenemos, ¿no es cierto?, acá con las dos
la estancia. Por lo tanto, este triángulo de Pottier, ¿sí? Este triángulo de Pottier va a ser un triángulo que es constante. Entonces, por eso que desplazándolo, tomando de acá el triangulito, lo vamos llevando, ¿sí? Este vértice que tenemos acá nos va a dar esa curva característica que acá en este punto, ahí está representado en un punto intermedio. Entonces esta es la curva característica, ¿no es cierto?, de la máquina en carga, característica en carga con carga pura y exclusivamente inductiva, inductiva pura, ¿sí? Bueno, para eso sirve el triángulo de Pottier, para determinar esa curva, ¿sí? Una curva reactiva en donde, ¿verdad?, el factor de potencia, en ese caso, va a valer 0, el factor de potencia. Coseno de phi igual a 0, ¿eh? Entonces ahí está, ven, curva de vacío, y esta es una curva característica en carga. Característica en carga con carga inductiva pura. ¿Eh? Bueno, entonces fíjense acá tenemos distintos, todos cosenos de phi, pero distintos valores de corriente. Acá tenemos corriente igual a 0. ¿Qué significa corriente igual a 0? Característica de vacío. Pero después ya tenemos una corriente I1, en donde ahí pusimos una carga inductiva pura y ahora hay circulación de corriente. Entonces esta es para una curva, para una corriente I1. Si la corriente ahora va a ser más grande, para una corriente I2 más grande va a ser esta, para una I3 más grande va a ser esta, pero todas con coseno de phi igual a 0, todos con carga inductiva pura, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa si ahora esta característica de carga, o sea que miren, la característica de carga ya va a ser la tensión en función de la corriente de excitación? Claro, porque ahora ya al ponerle carga vamos a tener una determinada tensión de salida. ¿Qué es lo que pasa cuando la carga es única? Tenemos un valor de corriente de carga, pero vamos modificando el factor de potencia. ¿Sí? Ahora vamos a ir modificando el factor de potencia. Entonces, nos va a quedar un ramillete de curvas como este que tenemos acá, ¿verdad? En donde, fíjense, estamos hablando característica en carga. La tensión en función de la corriente de excitación para un valor de corriente de carga constante. ¿Está claro? Un valor de corriente de carga constante, y todo esto siempre a el mismo número de revoluciones. El número de revoluciones constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, la de coseno de phi igual a 0 es esta. Sería la más baja de todas. A medida que va aumentando el coseno de phi, ¿verdad? Va aumentando con carga cada vez menos inductiva, porque acá tengo inductiva pura. Cuando la carga va siendo menos inductiva, la curva se va, ¿no es cierto? La pendiente va aumentando. La curva se va parando ahí, ¿sí? Se va parando a medida que vemos que el coseno de phi, ¿no es cierto?, se va haciendo cada vez menos inductivo. Esta tendríamos coseno de phi igual a 1, carga resistiva pura, y ahora todas estas son cargas capacitivas. ¿Está? Ahora el coseno de phi va disminuyendo, pero ahora del lado capacitivo, ¿sí? Bien, pero ¿y por qué son así las curvas? Miren, el razonamiento es muy simple, ¿sí? Si nosotros tomamos un valor de tensión acá constante, tensión nominal. Para este valor de tensión nominal, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, a medida que la carga es más inductiva, voy a necesitar una mayor corriente de excitación, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, por lo que vimos de reacción de inducido, ¿o no?
cuando vimos reacción de inducido, ¿qué vimos? Y vimos que cuando la carga era una carga inductiva pura, el efecto o el fenómeno de la reacción de inducido era un fenómeno o un efecto desmagnetizante. El flujo por reacción de inducido era un flujo que se oponía al flujo principal. Entonces, ¿qué significa esto? Y significa que mientras más inductiva sea la carga, vamos a necesitar una mayor corriente de excitación para compensar ese efecto de reacción de inducido. Siempre para mantener un valor de tensión constante. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces acá la corriente de carga es una sola, una corriente I única, pero distintos factores de potencia. Lo único que vamos cambiando ahí es el factor de potencia de la carga. Bueno, vamos ahora a la característica externa. La característica externa es representar ahora la tensión en función de la corriente de carga. Ya no hay acá corriente de excitación. Claro, ¿por qué? Porque la corriente de excitación hay que mantenerla constante. No modificamos la corriente de excitación. Vamos modificando la corriente de carga y vamos viendo qué pasa con la tensión. ¿Está? Entonces, corriente de excitación constante, coseno de phi constante. Y también le vamos a poner n igual constante. Siempre el número de revoluciones tiene que ser el mismo para todas las curvas características. Bien, ¿se entiende? Vamos entonces a ver cómo se comporta la curva. Ahí vamos a suponer, ¿no es cierto?, distintos cosenos de phi, pero siempre constantes. Empecemos por el primero, inductivo puro. Acá tenemos un coseno de phi, ¿verdad? Un coseno de phi, en donde el coseno de phi vale 0. Carga inductiva pura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si yo no toco la corriente de excitación, a medida que voy aumentando la corriente de carga y la tensión en borne va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta que llegamos acá al cortocircuito. ¿Está? Bien, y si la carga es resistiva pura, ahora coseno de phi igual a 1, bueno, el fenómeno por reacción de inducido ahora va a ser menor. Entonces la curva ahora, a medida que va aumentando la corriente de carga, manteniendo la corriente de excitación constante para coseno de phi igual a 1, empieza a caer. Pero empieza a caer menos que con la carga resistiva, ¿ven? Menos, menos, bueno, y ahí sigue cayendo, cayendo hasta que llegamos al cortocircuito. Pero ¿qué pasa con la carga capacitiva? Bueno, con la carga capacitiva, en un principio, el efecto o el fenómeno de reacción inducido, ¿sí?, era un efecto magnetizante. Quiere decir que en un principio, a medida que aumentamos la carga, por ser capacitiva, aparece un flujo por reacción de inducido que hace que aumente la tensión. ¿Está? Aumente. Veamos esta, por ejemplo, esta que está acá. En un principio aumenta un poco, pero luego empieza a caer. ¿Está? ¿Por qué motivo empieza a caer? Y bueno, porque aparecen las caídas de tensiones internas propias de la máquina. ¿Está? Entonces esas caídas de tensiones internas son más grandes que el efecto magnetizante de la reacción de inducción. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos el valor de la corriente nominal. Para un valor de corriente nominal vamos a tener, si la carga es inductiva pura, vamos a tener este valor de tensión. Si la carga es resistiva pura, este valor de tensión. Y si tenemos que la carga es capacitiva pura, supongamos por acá arriba, vamos a tener este valor de tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tenemos U 0, partimos de U sub 0. ¿Qué significa U sub 0? ¿Qué sería esto? Y sería la tensión de vacío. La tensión de vacío o el valor de la FEM.
¿verdad? El valor de la FEM. ¿Para qué valor? Y para el valor de corriente de excitación constante. ¿Eh? Bueno, esta misma curva la tenemos representada acá para los tres casos, ¿sí? Inductivo, resistivo, capacitivo. Ahí tenemos la corriente nominal, ¿sí? Bueno, esa sería la característica externa de la máquina. Bien, vamos ahora a la curva o característica de regulación. La característica de regulación. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Bueno, vamos a representar ahora la corriente de excitación en función de la corriente de carga. Pero cuidado, para tensión constante y coseno de phi constante. Lógicamente al mismo número de revoluciones que venimos haciendo todas las curvas. Bueno, entonces en este caso, fíjense que las curvas, ¿sí? Vamos a partir acá de un valor de corriente de excitación para corriente de carga 0. ¿Qué es lo que sería este valor de corriente de excitación? Bueno, esta es la corriente de excitación necesaria para obtener la tensión nominal o la FEM, ¿no es cierto?, a circuito abierto, en vacío. Esa sería la corriente de excitación que necesitamos para obtener la FEM o tensión nominal en vacío. Bueno, a medida que va aumentando la corriente de carga, fíjense que dependiendo del tipo de carga que tengamos, ¿verdad? Vamos a tener que ir aumentando la corriente de excitación o disminuyendo la corriente de excitación. ¿Para qué? Y para mantener la tensión constante, ¿eh? Para mantener la tensión constante. Por lo tanto, si la carga es inductiva, mientras más inductiva es, necesito mayor corriente de excitación para poder mantener la tensión constante, porque a medida que aumento la corriente de carga, el efecto o el fenómeno de reacción de inducido se va haciendo cada vez mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, ese efecto desmagnetizante sobre el flujo principal va a hacer que la tensión quiera caer, pero no, la tensión la tengo que mantener constante. Entonces, para eso, tengo que ir aumentando la corriente de excitación para compensar ese fenómeno de reacción de inducción. ¿Se entiende? Y si la carga es capacitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el efecto o el fenómeno de reacción de inducido es magnetizante. A medida que va aumentando la corriente de carga, va a ir aumentando esa reacción de inducido que me va a reforzar el flujo principal. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Y para mantener la tensión constante, debo ir disminuyendo la corriente de excitación para compensar ese efecto magnetizante de la reacción de inducción. Bueno, podríamos también representar la curva, ¿verdad? En función del coseno de phi. También se puede representar la corriente de excitación en función del coseno de phi, manteniendo la corriente constante, ¿sí? Manteniendo la corriente constante. Esta también por ahí se la conoce como curva de regulación, pero la característica de regulación para nosotros va a ser esta que está acá. ¿Está? ¿Podemos representar en función del coseno de phi? Sí, lo podemos hacer. Acá tenemos coseno de phi igual a 1, ¿ven? Y acá tenemos corriente de carga constante. Esto es corriente de carga constante. Acá tengo otra corriente de carga constante mayor que la anterior y otra mayor que las dos anteriores. ¿Pero por qué tiene esa forma? Bueno, acá tengo coseno de phi igual a 1 hacia la derecha, coseno de phi en aumento, perdón, disminuyendo, capacitivo hacia la izquierda
coseno de phi disminuyendo inductivo. Entonces, fíjense que a medida que que va siendo más inductivo, y tengo que ir aumentando la corriente de excitaciones, por eso que la curva tiene esta forma. ¿Entiende? Para compensar ese fenómeno de la reacción de inducir. Bueno, lo mismo acá tiene que ir, va disminuyendo la corriente de excitación, ¿sí? Va disminuyendo debido a que tengo que ir disminuyendo porque el fenómeno de reacción de inducido va a ser magnetizante, me va a reforzar al flujo principal, entonces si quiero mantener la tensión constante, debo ir disminuyendo esa corriente de excitación. ¿Ah? Bueno, muy bien. Vamos a ver, o sea, curvas características. Estas son las curvas características de la máquina, ¿sí? Estas son la característica, ¿verdad? En vacío, que vimos al principio, característica en vacío. La característica de cortocircuito, que junto con la de vacío obtenemos el triángulo de Pottier. Con el triángulo de Pottier ya pasamos a la característica en carga. Característica en carga con carga inductiva pura, ¿verdad? Acá tenemos característica en carga para una corriente constante y distintos factores de potencia. Pasamos a la característica externa y característica de regulación. Todas esas son las curvas características. Bueno, vamos a ver ahora la relación de cortocircuito. Vamos a ver, este es otro tema que también tiene una aplicación práctica, la relación de cortocircuito. Bueno, y tiene mucho que ver con la reactancia simple, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos entonces las dos características que habíamos visto recién, la característica de cortocircuito y la característica en vacío. Característica en vacío y característica en cortocircuito, con las dos que trabajamos recién. Ahora tenemos dos ejes, acá ponemos el eje de tensiones y el eje de corriente a la derecha. A ver, es lo mismo, nada más que recién habíamos dicho, sobre el mismo eje del lado izquierdo pongo la escala de corriente, sobre el lado derecho la escala de tensiones. Estamos hablando de lo mismo, me traje el eje de las corrientes acá. Bueno, entonces, acá vamos a tener, fíjense que también se les comenté recién, vamos a tener acá el valor de la tensión nominal. Tensión nominal. Y esta tensión nominal vamos a obtenerla para dos corrientes de excitación. ¿Ven? Acá tenemos la corriente de excitación sobre la recta del entrehierro y la corriente de excitación para, ¿no es cierto?, la característica del vacío. O sea que acá tengo la máquina con esta corriente de excitación N, la máquina no está saturada. Ahora con esta corriente de excitación, la máquina ya está saturada. Y ahí tenemos el valor de la tensión de salida, ¿no es cierto? Con la máquina no saturada y saturada, en la misma cambian las corrientes de excitación. Bueno, y acá tenemos la característica de cortocircuito, en donde para este valor de corriente de excitación, de cortocircuito, acá tenemos la corriente nominal. Esta es la corriente nominal. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿a qué se denomina o cómo se define la relación de cortocircuito? Bueno, la relación de cortocircuito se la define como la relación entre dos corrientes de excitación. ¿Cuál? La corriente de excitación para obtener la tensión nominal a circuito abierto, ¿no es cierto?, dividido la corriente de excitación para obtener la corriente nominal en cortocircuito. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta corriente de excitación, de este valor, y de excitación N dividido y de excitación de cortocircuito. Esa sería la relación de cortocircuito, pero
no saturada. ¿Por qué? Porque para este valor de corriente de excitación tenemos la tensión nominal, pero la máquina no está saturada. Ahora, si hacemos la I de excitación O, esta que está acá, este valor, o sea, de acá hasta acá es el valor, ¿verdad? Bueno, ese valor dividido este otro valor desde O hasta la corriente de excitación, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la relación de cortocircuito saturado. O sea que tenemos dos relaciones de cortocircuito. Una saturada y otra no saturada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá lo que interesa es esto, la definición. Y después significa, lo próximo que interesa es ¿para qué sirve esta relación de cortocircuito? Bueno, todo esto, acá tenemos toda una explicación, tenemos una, ¿sí? Una relación ahí de fórmulas, ¿sí? En donde, fíjense, acá tenemos la, ¿sí? La impedancia base que yo les había hablado hace un rato y ya va a aparecer de nuevo la impedancia base, que es lo que era la tensión nominal dividido la corriente nominal. Eso era la impedancia base. ¿No? Bueno, acá tenemos que todo este desarrollo nos lleva a que la relación de cortocircuito saturada y la relación de cortocircuito no saturada, cualquiera de las dos, nos permite determinar la reactancia síncrona de eje directo en valores de por unidad. ¿Está? Esta reactancia síncrona de eje directo, ¿verdad? No la podemos determinar con la relación de cortocircuito no saturada. Es 1 dividido, la relación de cortocircuito no saturada es 1 dividido la reactancia síncrona de eje directo expresado en por unidad. ¿Qué es lo que era en por unidad? Bueno, es tomar como unidad o como referencia esto. La impedancia base sería esta, que es la tensión nominal dividido corriente nominal. A este le damos un valor de 1. Entonces, a partir de ahí, todos los valores comparados con este van a estar expresados en valores de por unidad. ¿Sí? Bien, ¿por qué la reactancia síncrona de eje directo? Bueno, fíjense, porque, fíjense, recordando que ahí la RS es mucho más chica que la XS, esta la despreciamos. Entonces, al estar en cortocircuito, ¿qué es lo que tendríamos? Y al estar en cortocircuito, la única oposición con la que se encuentra es como si fuese carga inductiva pura. ¿Por qué? Y bueno, porque ya vimos, la única oposición que se encuentra la máquina en cortocircuito es esto, es la reactancia síncrona. ¿Se entiende? Y si es la reactancia síncrona es como si fuese una carga inductiva pura. Y en la carga inductiva pura, ¿qué pasaba? ¿Dónde teníamos la reacción de inducido? Y la reacción de inducido, el flujo por reacción de inducido, estaba en la misma línea que el flujo principal, nada más que oponiéndose. Es por eso que acá decimos, ¿no es cierto?, que la reactancia síncrona que vamos a tener es solamente la reactancia síncrona de eje directo. ¿Por qué motivo? Porque el flujo por reacción de inducido se va a oponer, ¿verdad?, al flujo principal. ¿Se entiende? No vamos a tener ningún flujo en cuadratura. No va a haber ninguna reactancia en cuadratura. Es por eso que la relación de cortocircuito no saturada es 1 sobre X, la reactancia síncrona de eje directo en por unidad. Bueno, todo esto está demostrado acá, ¿sí? No importa la demostración, lo que sí importa es la aplicación. ¿Eh? Acá en este tema, normalmente, lo que se les pide, lo que les pido es esto, que expliquen qué es lo que es la relación de cortocircuito
y que la interpreten para qué sirve. Ahora, si la relación de cortocircuito es la relación de cortocircuito saturada, va a ser también la inversa de la reactancia síncrona de eje directo por unidad, nada más que ahora vamos a tener que multiplicar y dividir por dos corrientes de excitación. En el numerador, la corriente de excitación, ¿verdad? La corriente de excitación saturada para la tensión nominal saturada, y en el denominador, ¿no es cierto? Acá tenemos la corriente de excitación para no saturada, esta, la E, no saturada. Bueno, para eso sirve la relación de cortocircuito. Con la saturada es la inversa, pero hay que tener en cuenta estas dos. En cambio, con la no saturada directamente es la inversa de la reactancia síncrona de eje directo por unidad. Bien, ¿qué es lo que nos dicen los valores de la relación de cortocircuito? Bueno, nos dicen, ¿no es cierto?, que dependiendo del valor, vamos a tener algunas, la máquina va a tener algunas características. Por ejemplo, acá tenemos valores típicos, ¿no es cierto? Turbo alternador, recordemos que era la máquina de rotor cilíndrico, rotor liso. El valor de la relación de cortocircuito es de 0,5 a 0,7. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estaríamos en una situación como esta, en donde la corriente de excitación para obtener la tensión nominal a circuito abierto, esta corriente es más chica que la corriente de excitación para obtener la corriente nominal en cortocircuito. O sea, sería, ¿no es cierto?, esta curva que tenemos acá, en donde ahí tenemos, ¿verdad?, la corriente de excitación para cortocircuito, y acá esta o esta otra, dependiendo si es saturada o no saturada, ¿verdad? Entonces esta sería una característica para la máquina de rotor cilíndrico. Pero ¿qué pasa ahora con la de polo saliente? Miren, la de polo saliente es de 1 a 1,4. ¿Qué significa eso? Y significa ahora que este valor de corriente de excitación va a estar por debajo de alguno de estos dos. Va a ser menor. ¿Está? O a lo sumo va a ser igual, va a equiparar a alguno de ellos. Bien. Bueno, esos son valores, ¿no es cierto?, característicos de uno y otro. Bueno, y esta relación de cortocircuito, ahora fíjense que dependiendo de ese valor de la relación de cortocircuito, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Conociendo la relación, conclusiones, conociendo la relación de cortocircuito, esto está dado por unidad de fácil determinación, como lo acabamos de ver, se puede determinar la reactancia síncrona de eje directo, ya vimos la formulita. Para bajos valores de relación de cortocircuito, ¿qué vamos a tener? Mayores variaciones en la tensión con las fluctuaciones de la carga. ¿Por qué motivo? Bueno, porque fíjense que si estamos hablando de un valor bajo de la relación de cortocircuito, quiere decir que la reactancia síncrona de eje directo es un valor grande. ¿Está? Entonces, cuando se producen fluctuaciones en la carga, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, internamente se produce una gran caída de tensión porque este valor es un valor grande. ¿Y eso qué significa? Y significa que, ¿no es cierto?, vamos a tener que actuar sobre la corriente de excitación, vamos a tener que modificar esa corriente de excitación, ¿no es cierto?, más rápidamente y sobre valores más grandes, porque para poder mantener la tensión de salida constante. Otra característica, menor capacidad de sobrecarga, ¿sí?
sobrecarga, ¿qué es lo que es? Y ya lo vimos, la sobrecarga o el factor de sobrecarga, ¿no es cierto? O capacidad de sobrecarga, lo vimos con el motor asíncrono. Cuando vimos el motor asíncrono, habíamos visto que la capacidad de sobrecarga que tenía la máquina podía variar de 1,6 a 2,5, ¿verdad? ¿Y eso qué es lo que era? Bueno, es el valor, la relación entre la potencia máxima y la potencia nominal. Esa es la sobrecarga, ¿sí? Potencia máxima dividido potencia nominal. Entonces, para relaciones de cortocircuito baja, vamos a tener que la capacidad de sobrecarga va a ser más chica. ¿Por qué? Bueno, por la potencia máxima. ¿Cuánto vale la potencia máxima? Bueno, la potencia electromagnética máxima la podemos poner de esta manera, en donde va a ser la tensión por la FEM dividido la reactancia síncrona de eje directo, si es máquina de polo saliente, multiplicado por el seno del ángulo delta acá, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuándo teníamos la potencia máxima? Cuando delta valía 90 grados, el seno vale 1. Entonces fíjense que si la relación de cortocircuito es pequeña, XSD es grande. XSD es grande. Y si XSD es grande, la potencia máxima va a ser más chica. Y si la potencia máxima es más chica, significa que la capacidad de sobrecarga de la máquina es menor. ¿Está? Bueno, ese es el razonamiento. Bueno, muy bien. Veamos qué es lo que es la regulación. Bueno, esto es lo mismo que para el transformador. Sí, vamos a ver hasta acá nomás. Regulación. ¿Qué es lo que era la regulación? Y era la diferencia que teníamos cuando el transformador, es decir, la diferencia entre las tensiones de salida, ¿verdad? Del transformador. Cuando el transformador pasaba de trabajar de vacío a plena carga, ¿verdad? Era U20 menos U2 dividido U20 multiplicado por 100, ¿sí? Esa era la definición de la regulación en el transformador. ¿Ah? Bueno, acá es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es la regulación? Y la diferencia entre la tensión de salida del generador cuando está en vacío a cuando pasa a trabajar a plena carga. O sea, acá está, ¿ven? Cuando está en vacío, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos el valor de la FEM. Menos cuando pasa a trabajar a plena carga, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tensión. E menos U, ¿referido a quién? Y es porcentual, ¿sí? La regulación porcentual. Referido al valor que se mantiene constante. ¿Cuál es el valor que se mantiene constante? La tensión. Es por eso que es E menos U dividido U, multiplicado por 100. Entonces acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos la característica de vacío. Acá tenemos una característica, ¿no es cierto? Estamos hablando de una característica en carga, tensión en función de la corriente de excitación para un valor único de corriente, con un coseno de phi 0,8, por ejemplo. Entonces acá tenemos desde C hasta A, que es lo que sería la FEM. Desde B hasta A sería la tensión, ¿verdad? La tensión nominal. Entonces, eso es lo que va a ser la regulación. Este valor menos este otro, ¿qué es lo que me queda? Esta diferencia. Esta diferencia va a ser E menos U. Bueno, nada más que referido a U y multiplicado por 100. Eso es lo que nos va a dar, ¿verdad? Nos va a dar la regulación. Bueno, lo que nos queda por ver es la capacidad, la curva de capacidad o curva PQ también se denomina, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver ya el viernes que viene, porque no nos da el tiempo. Vamos a empezar